bienvenidos a este primer video en el que vamos a analizar algunos aspectos referidos a la primera parte del programa y a los contenidos del primer módulo. Estamos acostumbrados a referirnos a la ciencia como la ciencia y hablar de la ciencia en términos que se han dado a partir de un determinado momento histórico. Cuando hablamos de la ciencia, nos estamos refiriendo en realidad a una práctica que ha comenzado relativamente temprano, y cuando digo relativamente temprano digo aproximadamente 500 años, porque lo que nosotros hoy concebimos como ciencia tiene su origen en un momento muy particular de la historia, que es el comienzo de la modernidad, que es ese periodo de la modernidad que llamamos Renacimiento, en el cual se ha producido la revolución científica quizás más importante de todos los tiempos, que es la revolución copérnico-galileana. De esa revolución hablaremos especialmente. Pero en principio, digamos entonces, que visto en perspectiva, no existe tal cosa como la ciencia, sino que lo que existe son diferentes modos de producción de conocimiento a lo largo de la historia. Bien, ahora, ¿qué tendría en común a lo largo de la historia, en los distintos momentos de la historia, los distintos momentos de producción de conocimiento científico en común? Bueno, precisamente que la ciencia tiene como finalidad esa, producir conocimiento. Ese es el fin de la ciencia, producir conocimiento. En la modernidad se dan una serie de estrategias epistemológicas y metodológicas, luego haremos más precisión en estos términos, epistemología y metodología. Una serie, entonces, decíamos, de modalidades, de maneras de producir ese conocimiento que tiene que ver con la investigación. Entonces, en la actualidad, ciencia o conocimiento científico es sinónimo de investigación. Sin embargo, no siempre fue así. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿cuál es porque conocimiento ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, incluso mucho antes de que la historia comenzara. Entonces, la pregunta que habría que contestar ahora es, ¿cuándo comenzó la historia? Bueno, la historia tiene que ver con un tipo de registro que se puede hacer de los acontecimientos humanos. Y este registro tiene que ver precisamente con la escritura. Bien, y con formas que tienen, digamos, un desarrollo cultural, social, económico, incluso técnico, que nos permite decir, bueno, tal cultura está dentro del contexto de tal historia. En general, en la historia, cuando se habla de historia, se habla de historia antigua, historia medieval, historia moderna e historia contemporánea. Esto es un modo clásico de distinguir los periodos. Entonces la pregunta es, ¿y lo que había antes de la historia qué era? Bueno, precisamente era prehistoria. Ustedes habrán escuchado muchas veces relatos de estudios, investigaciones que hablan del hombre prehistórico, es decir, anterior al comienzo de la historia. La historia no son los acontecimientos. La historia es la construcción, el relevamiento que nosotros hacemos de esos acontecimientos, y un modo de entenderlo y un modo de ordenarlo. Por eso es que hablamos de distintos periodos. Podríamos decir que la historia también comienza con la cultura. ¿Y cuándo comienza la cultura? Bueno, hay una serie
de juicios previos, es decir, de prejuicios que se suele tener, de pensar que las cosas son como una especie de prolongación del propio mundo, ¿no es cierto? Y por supuesto que esto no es así. Para que se hagan una idea, hay una famosa serie de cuando yo era niño, pero que ha sido tan famosa que seguramente todos tengan conocimiento de esto, que eran unos dibujos animados que llamaban Los Picapiedras. Bueno, supuestamente Los Picapiedras era un dibujo animado que hablaba del hombre de la edad de piedra, una edad prehistórica. Pero en realidad, cuando uno se divertía con Pedro, Pablo, Vilma, Dino, con los personajes de Los Picapiedra, lo que se daba cuenta era que se pensaba una estética que podría ser pensada en los tiempos de la Edad de Piedra, pero que traspolaban lo que era la vida cotidiana del habitante norteamericano medio en la década del 60. Entonces, a nadie se le podría ocurrir pensar en que tiene un conocimiento de historia a partir de ver Los Picapiedra. Entonces, la historia empieza a ver cuando aparecen una serie de registros que nos permiten ubicar culturas, civilizaciones, determinado tipo de desarrollos de cierta complejidad. ¿Cuánto hace que el hombre está sobre la Tierra? Bueno, algunos piensan que desde siempre. Algunos dicen 5.000 años. Bueno. En realidad, nosotros somos una especie muy nueva. Nosotros pertenecemos a la especie que se llama Sapiens. ¿Bien? Y los Sapiens, que eran, que fueron algunos de los primeros humanos, porque existieron otros humanoides, ¿sí? Como por ejemplo los hombres de Neandertal, los hombres de Cro-Magnon, los hombres de Java, todas esas especies que estaban a mitad de camino, o pensamos nosotros, entre los primates superiores y lo que somos nosotros. Por ejemplo, los neandertales no eran sapiens, eran humanoides en otro sentido, ¿bien? Pero no eran la misma especie, que se entienda esto. Bueno, nuestra especie de sapiens comienza en África hace unos 140.000 años, 140.000 años aproximadamente. Pero que el hombre existe sobre la Tierra, bueno, hay distintas investigaciones al respecto. A lo que fue muy difundido hace algunas décadas fue cuando se encontró un fósil que se lo denominó Lucy, que sería el fósil, un fósil que es el antepasado humano más remoto que se había encontrado, por lo menos hasta ese momento. Desconozco si hay algo más nuevo que nos diga si fue anterior a esto, pero se puede calcular entre 3,5 millones y 4 millones de años atrás. Digo, si pensamos que el Sapiens existe hace 140.000 años y que la humanidad empieza a surgir hace aproximadamente 4 millones de años, y si pensamos, por ejemplo, que otras especies como los tiburones viven hace 400 millones de años, si los tiburones son una especie muy antigua. En cambio, nosotros somos una especie muy reciente. Hay antepasados entonces que se remontan a aproximadamente 4 millones de años, pero a lo largo de la evolución hemos devenido de que se llama Homo sapiens. Ahora bien, decimos que el Homo sapiens surgió en la sabana africana hace unos 140.000 años, pero ese hombre vivía una vida
en sus orígenes más cerca de la vida de los animales que de la vida de lo que fueron los hombres civilizados, los hombres de la cultura. Es que la cultura es mucho más reciente. La palabra cultura viene de cultivo, ¿bien? Y esto tiene que ver con un salto, con una revolución que aconteció hace, bien, es difícil de precisarlo también, pero podríamos decir que entre 10, 12, 15.000 años atrás. Y es el pasaje de la vida nómade a la vida sedentaria. Es decir, aquellos hombres, aquellos sapiens que vivían casi como los animales. ¿Por qué? Porque migraban como los animales, porque eran cazadores como los animales, eran recolectores, digamos, los animales no, esta es una diferencia, algunos hacen acopio, algunos animales hacen acopio en sus madrigueras, pero no con las características de los recolectores. Esas épocas que en los estudios que hacemos en la secundaria nos lo enseñaron como la edad de piedra, la edad de metal, bueno, eso pertenece a la prehistoria. Y es ese cambio, digamos, ¿qué pasaba durante los periodos prehistóricos? Bueno, la humanidad estaba sometida a los ciclos de la naturaleza. La humanidad iba detrás de la comida. Y ustedes saben que la naturaleza tiene ciclos de abundancia y ciclos de escasez. Los ciclos de abundancia es precisamente donde abunda principalmente ¿qué cosa? El alimento. Y los signos de escasez, por cuestiones climáticas, son donde los alimentos escasean. Entonces, en esos momentos, muchas especies se ven al borde de la extinción. Los humanos también estuvieron en varias oportunidades muy menguado su número, muy reducido y expuestos a la extinción. Entonces, cazar, recolectar, ir detrás del alimento y padecer, digamos, las inclemencias de las estaciones, del tiempo, de las hambrunas, no era una vida fácil para aquellos hombres. Pero aprendieron que si en lugar de penar detrás del alimento eran capaces de producirlo, lo que se iban a encontrar era, bueno, que podían de algún modo burlar a la naturaleza. Burlar a la naturaleza. ¿En qué sentido? Podrían pasar con menos sufrimiento, con menos dolor, con menos hambre, con menos muerte, los periodos, digamos, aprovechar los periodos de abundancia y superar los periodos de escasez. Entonces los hombres se asentaron y así es que se pasaría de la vida nómade, del cazador-recolector, itinerante, a la vida sedentaria, que tiene que ver con ¿qué? Precisamente con la aparición del cultivo. Ahora, con el cultivo viene la necesidad de organizarse. ¿Por qué? Porque aquello que se obtiene del cultivo precisamente, hay que saberlo distribuir, hay que hacer que dure a lo largo de las épocas de escasez. Entonces, no se puede simplemente responder al instinto y comer cuando se tiene hambre. Esas reservas había que organizarlas, había que racionalizarlas, y para esto, bueno, había que saber qué grano se podía comer y qué grano había que guardar para comer más adelante y qué grano había que reservar para qué grano había que reservar para la nueva siembra. Y en ese contexto es que surge el
el lenguaje escrito. Es decir, los sistemas de signos nacen por la necesidad social y, si se quiere, económica de organizar precisamente esos recursos agrícolas que surgían del trabajo. Entonces, los primeros escritos no son poemas ni novelas, los primeros escritos son marcas que permiten distinguir dentro de los lugares donde se acopiaban las reservas qué se podía comer y qué había que comer más adelante mediante signos. Bien, esos signos se fueron haciendo cada vez más complejos. Y entonces nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de la historia antigua y nos remontamos a los babilonios, a los fenicios, a los egipcios, estamos pensando en aproximadamente entre 7, 8 mil años atrás, 6.000, incluso, por ejemplo, la cultura egipcia, para los egipcios más recientes, no me refiero a los del siglo pasado, me refiero a los egipcios de hace 5.000 años, las pirámides eran algo que ya estaba desde hacía mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de historia, estamos hablando de culturas con un desarrollo importante. La mayoría de las primeras culturas, justamente como esas culturas surgían de la producción agrícola, eran culturas agrícolas. Y entre ellos se habían desarrollado disciplinas, bueno, se había desarrollado la escritura, pero también se había desarrollado cierta matemática rudimentaria y cierta geometría, ¿bien? Que eran recursos que se utilizaban para resolver todos estos problemas de la producción agrícola. Ahora, hay otras actividades, porque no las podemos llamar ciencia, otras actividades que tienen un gran desarrollo, como por ejemplo la astronomía. Entonces alguien puede pensar que, que mientras están los hombres del común, que son los que siembran la tierra, recogen los frutos, organizan la sociedad, por otro lado hay hombres que están allí, digamos, con la cabeza en las nubes, mirando al cielo, y que esa actividad es una actividad producto del ocio. Alguien que tiene tiempo de, mirar las estrellas, o qué sé yo. Miraba las estrellas porque no tenían televisión y entonces se entretenían con ese paisaje. Bueno, nada más lejos de esto. La astronomía es una disciplina que surge precisamente de esa capacidad que tenían aquellos hombres de ver la relación entre el estado del cielo, que marcaba las estaciones, y los tiempos para sembrar, los tiempos para cosechar, los tiempos de parición, es decir, el movimiento de los astros, el lugar del astro en los cielos, anunciaba qué era lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque habían una serie de ciclos que se repetían y se repetían. Entonces, los hombres, conociendo esos ciclos, podían de algún modo dominar su situación. ¿Bien? Y así es que surgen en las sociedades más antiguas grandes desarrollos vinculados con la astronomía. Muchos incluso, tanto en la zona de Oriente Medio, donde estaban, por ejemplo, una de las más relevantes, que fue la cultura egipcia, ¿no es cierto? Y más allá de todas estas cuestiones de las pirámides como antenas transmisoras de extraterrestres y cosas por el estilo, que van junto con el terraplanismo y esas ideas, en América también se habían desarrollado culturas
como los mayas, como los aztecas, como los incas, que también construían pirámides. Entonces, estas pirámides cumplían muy variados papeles. Se las podía pensar como, digamos, lugares funerarios, porque, bueno, las castas más altas de la sociedad se las vinculaba como emparentada con los dioses, etc. Es decir, había un pensamiento mágico que todavía estaba muy fuerte presente, pero también cumplían un papel fundamental muchos de esos templos. En realidad eran observatorios astronómicos que por los distintos, por la conformación arquitectónica de esos edificios, cuando el sol entraba, la luz del sol se reflejaba por ciertos agujeros y marcaba una posición dentro del edificio, se sabía, por ejemplo, que había comenzado la época de la siembra, o se sabía que empezaba la época de la cosecha, o se sabía que venía la temporada en que ni se cultivaba ni se sembraba, sino que era un tiempo de espera. Ahora, estamos hablando entonces de que allí hubo un conocimiento muy importante. Sin embargo, a ese conocimiento no lo llamamos conocimiento científico. ¿Y por qué no lo llamamos? A ver, estamos diciendo un desarrollo muy importante de la astronomía, de la matemática, de la geometría, y sin embargo no lo llamamos ciencias. Porque no lo llamamos ciencia, por supuesto, en el sentido que señalábamos hace un momento, de cómo se entiende hoy la ciencia, pero tampoco se lo llamaba ciencia cuando el término ciencia surgió en la antigua Grecia. A ver, esas civilizaciones que tenían muchos conocimientos, esos conocimientos mezclaban elementos, digamos, de conocimiento de su realidad. Por ejemplo, la geometría y la matemática que les daba el conocimiento para organizar la siembra, para saber cómo demarcar lugares de cultivo, o cómo planificar edificios, ¿se entiende? Bueno, todos esos conocimientos estaban profundamente atravesados. ¿Por qué cosa? Estaban atravesados por un pensamiento mágico que hablaba de los dioses, que hablaba de la vida de ultratumba, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero fue aproximadamente alrededor del siglo V antes de Cristo, que aparecieron en la antigua Grecia una serie de personajes que se empezaron a plantear las cosas de otro modo. Y cuando yo hablo del siglo V antes de Cristo, estoy hablando, bueno, para los historiadores griegos y los que se ocupan de la historia de la filosofía griega, el siglo V es un siglo muy importante. Se conoce también como el siglo de Pericles. El siglo de Pericles fue, cuando se habla del siglo D es porque aparece allí algún personaje muy relevante. ¿Y quién era este Pericles? Bueno, este Pericles había sido un gobernante que había tenido la capacidad de darle a Grecia y Atenas particularmente un gran esplendor. Pensemos esto también, ¿no? Que cuando estamos hablando de las culturas griegas, y estamos hablando de la Hélade y de los griegos, estamos pensando en unidades políticas como ciudades, las polis griegas. Digamos que
Grecia no es que fuera un país como concebimos los países hoy, sino que cada ciudad era una ciudad-estado. Y bueno, ustedes saben que, si bien había muchas ciudades importantes, ojo, cuando digo ciudades importantes me refiero a ciudades con 4.000, 5.000 habitantes, no mucho más que eso. Sin embargo, con una riqueza cultural, política, intelectual, que bueno, hasta el día de hoy brillan para nosotros. Pensemos que todos los grandes filósofos de la antigua Grecia, por ejemplo, cuando hablamos de Platón, de Aristóteles, bueno, estamos hablando de gente que surge de ciudades de no más de 4 o 5.000 habitantes, ¿bien? Y tenían muchos, no tenían pocos. Entonces, estaba hablando del siglo de Pericles. El siglo de Pericles fue un siglo muy importante porque se generaron una serie de condiciones históricas, sociales, políticas, económicas, que contribuyeron al surgimiento de esto que valoramos tanto hoy, que es la filosofía. La filosofía. La filosofía surge en Grecia y surge justamente con estos primeros filósofos que nosotros desde hoy llamamos presocráticos. Imagínense, a ver, estamos hablando de entre el siglo V y VI a.C. Los llamamos presocráticos porque Sócrates es aproximadamente del siglo III a.C. ¿Se entiende esto? Bueno, la figura de Sócrates está situada allí. Podríamos ubicar también muy cerquita a Platón y a Aristóteles. Pero estamos hablando de entre 2 y 3 siglos antes de Platón. ¿Se entiende? Y antes de Sócrates. Entonces, ¿cómo podrían llamarse ellos presocráticos? Ellos no se llamaban presocráticos. Nosotros los llamamos de este modo porque desde la filosofía se entiende que hay como una bisagra con Sócrates. Habría un antes y un después de Sócrates, que permitiría distinguir dos modos diferentes de hacer filosofía. A ver, con Sócrates la filosofía va a producir un giro y se le va a empezar a dar mucha importancia a cosas que antes no estaban, no incitaban tanto la reflexión de los filósofos, que tenían que ver con una reflexión filosófica sobre el ser, sobre el bien, sobre el mal, sobre la justicia, que no ocupaban la mente de los primeros filósofos. Bueno, quizás justamente a partir de Sócrates, estas preocupaciones, qué es la justicia, qué es el bien, qué es el mal, ocuparan el centro de la reflexión de los filósofos, porque aquel siglo de oro de Pericles, aquel ciclo de gran expansión económica y cultural, había pasado, y para ese entonces, cuando surgen Sócrates, Platón, Aristóteles, las ciudades griegas ya no tenían aquel esplendor y en realidad estaban atravesadas por conflictos, por luchas, por guerras que hacía que se preocuparan de qué era la justicia, qué era el bien. Entonces hay un giro hacia preocupaciones más humanas, pero la pregunta es entonces, ¿cuáles eran las preocupaciones de aquellos filósofos presocráticos? Bien, las preocupaciones tenían que ver con las preguntas centrales que hasta el día de hoy sigue manteniendo la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué existe esto? Ahora, esas preguntas no eran nuevas, esas preguntas ya estaban previamente en el pensamiento mágico, en el pensamiento mítico, y en esto que había devenido aquel pensamiento mágico. Cuando hablo del pensamiento mágico,
me refiero, por ejemplo, el pensamiento mágico es un tipo de pensamiento que concibe que puede influir en la realidad, que puede tener algún tipo de control sobre la realidad, invocando fuerzas mágicas. Entonces, los sacrificios a una divinidad, que en general en el principio eran de tipo natural, al volcán, a la tormenta, a la lluvia, etc. Y que se pensaba que si se hacían ciertos actos, entonces se iban a producir ciertos resultados. Si se sacrificaban algunos animales en honor a un determinado dios, entonces ese dios iba a ser bueno y iba a evitar plagas, iba a evitar desastres naturales, muertes, etcétera, etcétera. Pero a esta gente esas explicaciones le resultan insuficientes. Entonces comienzan a preguntarse dónde está el origen del mundo. Ahora, ¿qué es el mundo para un griego de aquella época? Para un griego de aquella época, del siglo V a.C. ¿Qué es el mundo? El mundo es un cosmos. ¿Bien? Todo lo que hay en el mundo es el cosmos. Ahora, ¿qué significa la palabra cosmos en griego? Cosmos significa orden. Entonces, ¿cómo pensaban ellos ese orden? Decía, bueno, cuando estamos en el mundo, podemos entender el mundo. El mundo tiene un orden. Hay un arriba, hay un abajo, hay un adelante, hay un detrás. El fuego quema, el agua moja, de la tierra crecen las plantas. El poder entender todo esto implica que hay un orden. El pensamiento mágico también pensaba que había un orden y que cualquier acontecimiento, digamos, que afectaba, que amenazaba la calma de ese orden, era pensado como un desorden que había sido producido porque los dioses estaban descontentos por algo. Esta idea de los dioses, esta idea de que habían causas mágicas, resultaban como explicaciones insatisfactorias para estos primeros filósofos. Entonces la pregunta que surge entre ellos es: ¿de dónde sale este cosmos? Por supuesto, no aceptaban como respuesta que el cosmos existía porque algún dios lo había creado. Perdón. Vamos a ser claros con esto. Porque sí, estaba la idea de que algún dios podía haberlo creado, pero la pregunta es, si lo creó, ¿desde dónde lo creó? Digo esto porque en nosotros, seamos creyentes o seamos agnósticos o seamos ateos, nuestra cultura está atravesada por el creacionismo judeocristiano. Entonces, para la concepción judeocristiana, Dios crea el mundo de la nada. Bueno, esta idea era inconcebible para un griego. La idea de que algo podía salir de la nada. Ahora, este cosmos no podía haber existido desde siempre. Todas las cosas tienen un origen. Si quieren ver los conflictos entre el origen, la libertad, el principio, el tiempo y el espacio, vean la serie Dark, que en Netflix, que justamente, si hay algo de lo que trata, es de eso. De un modo un tanto complejo, pero este problema es un problema bastante antiguo. Entonces, si ese cosmos no había salido, no se aceptaba la idea de que había sido creado por ningún dios,
y menos creado de la nada, ¿de dónde había salido? Bueno, la idea era que ese cosmos surgía del caos. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos una dicotomía, una oposición. El cosmos como el lugar del orden, como el lugar donde se expresa el ser. Y por otra parte, ¿por qué nos resulta cosmos? ¿Por qué nos resulta orden? Porque lo podemos entender. A ver si se entiende esto. El mundo es algo que puede ser conocido. ¿Y por qué lo puedo conocer? Bueno, lo puedo conocer porque tengo con qué conocerlo. Y ya no es la simple creencia que me han enseñado. Puedo conocerlo echando mano a algo que dispongo y que va a empezar a tener gran valor. Y es la razón. Entonces, aquí está surgiendo por primera vez el valor que se le da a la razón. Ahora, ¿puedo conocer el mundo? Porque hay razón en mí que me permite conocerlo. La razón es, digamos, la palabra griega. Hay una palabra griega que es mucho más que razón, que es una palabra compleja, que es logos. La palabra logos nos remite a razón, a pensamiento, pero también nos remite a palabra, a discurso. Legein, por ejemplo, es decir, y viene del verbo, y viene de logos. Ahora, se ve entonces que la posibilidad de la razón se expresa a través del lenguaje. Pero tiene que haber otra cuestión. Yo puedo tener esta capacidad de conocimiento, esta capacidad racional, puedo poseerla, pero sería completamente inútil si al mismo tiempo el mundo no fuera algo inteligible. Es decir, si el mundo no fuera algo que se puede entender, sobre lo que se puede razonar. Entonces, no solamente hay en mí una capacidad que es la del razonamiento, sino que hay una propiedad del mundo. El mundo es racional, por eso mi razón puede conocerlo. ¿Se va comprendiendo esto? Ahora, se lo puede conocer, se lo puede comprender porque es cosmos. Pero ¿de dónde surge este cosmos? Bueno, el cosmos surge para estos filósofos presocráticos del caos. Entonces, si el cosmos es el orden y el caos es lo contrario, ¿qué podríamos decir? Cuando yo suelo hacer esta pregunta, la respuesta suele ser del desorden. Y digo, no, el desorden no es lo contrario del orden. Me gusta poner este ejemplo. Cuando nosotros decimos, a ver, esta habitación, fulano, vení. Por favor, no quiero ver más tu habitación así. Se los habrán dicho los padres de ustedes, ¿no es cierto? No quiero ver más esta habitación así. Esto es un desorden. ¿Qué quiere decir que es un desorden? Quiere decir que las cosas no están en su lugar. Entonces te dicen, pone orden en este lugar. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para poner orden? Bueno, tengo por ejemplo que sacar la caja de pizza con el pedazo de pizza que comí hace 3 días debajo de la cama, llevarlo a la cocina y tirarlo. Tengo que recoger toda la ropa que está tirada alrededor de la cama, guardar la que está limpia, llevar a lavar la que está para lavar, tengo que tender la cama, es decir, allí está la cama, está la pizza, está la caja, está la ropa, y yo puedo distinguir todas esas cosas, que no están en el lugar que deberían estar. A eso llamo desorden. El caos es otra cosa. En el caos, nada se distingue de nada. A mí me gusta usar esta metáfora, digamos, como toda metáfora nunca alcanza a dar cuenta de lo que quiere dar cuenta, pero a lo mejor nos aproximamos. Supongamos que
veíamos este ejemplo de la habitación, ¿no? La habitación está desordenada y entonces nos dicen, pone orden, entonces uno realiza todas las tareas que tiene que realizar. Pero supongamos que la habitación fue arrasada por una fuerza increíble que dejó todo convertido en, digamos, todos los muebles, las paredes, el piso, la cama, la ropa, todo se convirtió en un polvillo como la arena. Entonces vienen los padres ven y dicen, pero ¿y este desorden? Pone orden. Y entonces uno dice, pero ¿cómo voy a poner orden acá? ¿Qué clase de orden puedo poner si yo no puedo distinguir nada de nada? Bueno, el caos tendría esta característica. En el caos nada puede ser distinguido. ¿Sí? No hay adelante, no hay atrás, no hay arriba, no hay abajo, no hay esto, no hay aquello, no hay lo húmedo, no hay lo seco, no hay lo frío, no hay lo caliente. Entonces, el caos no es racional. Quiere decir que el caos, este es el primer gran problema, el caos no puede ser pensado. Bien, esta es la gran oposición entre cosmos y caos. Muy bien. Entonces, si el cosmos surge del caos, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo aquello se convirtió en esto? Bueno, a la búsqueda de eso estaban los primeros filósofos llamados presocráticos. Estaban a la búsqueda de la explicación de por qué el caos se había convertido en cosmos. Es decir, tenía que haber algún principio. Y tenían que prescindir de toda explicación mágica, mítica, religiosa, y explicar aquello desde la razón. ¿Bien? Bueno. Por eso es que nos referimos a estos filósofos presocráticos como filósofos de la naturaleza. Fíjense ustedes que en griego la palabra naturaleza es physis, y la palabra física viene precisamente de la palabra griega physis. Quiere decir que los físicos se ocupan de la naturaleza. Entonces estaban a la búsqueda de qué había en aquel caos que justamente permitiera el pasaje hacia el cosmos. Bueno, buscaban el primer elemento y unos encontraron ese primer elemento en el agua, otros lo encontraron en la tierra, otros lo encontraron en el aire. Sí, yo sé que para nosotros la tierra, el agua y el aire no son cosas simples, son cosas bastante complejas, pero ellos lo pensaban como los ladrillos de ese cosmos. Bien, estamos en el siglo V a.C. Y así es que, bueno, algunos piensan en algo indefinido. Después hay un presocrático que se llama Heráclito, que piensa que el primer principio es el fuego. Y hace algo interesante, porque no es solamente el fuego, es también sinónimo del logos, o el fuego es otra cara del logos. Es decir, el fuego no es simplemente el fuego, sino que es un principio que ordena el caos, ¿no? Hay una frase muy interesante de Heráclito que dice, que pone en claro cómo enfocaban los presocráticos estos problemas. La frase dice:
este mundo, el mismo para todo, ni los dioses lo han hecho, ni tampoco los hombres. Es fuego, fuego logos, logos fuego, que se enciende y se apaga según medida. Aquí la palabra medida en griego es metros. Y lo que es metros, lo que es medida, lo que puede ser medible, es lo que puede ser racionalizable. Entonces, el principio activo que da origen al cosmos es un principio racional. Bien, así comienza entonces, así comienzan estos primeros filósofos, filósofos de la naturaleza. Y se podría llamar a estas primeras explicaciones que surgen de la reflexión racional, que surgen de el modo de relacionarse con la naturaleza, y que son las primeras formas de manifestación de la ciencia. Entonces, una de las cosas que debe quedar clara es que en el origen de la filosofía y ciencia son indistinguibles. Filosofía y ciencia son casi sinónimos, porque, por supuesto, un sentido de ciencia, que en griego es epísteme, y que después en pensadores como Platón van a aparecer con un desarrollo mucho más profundo. Bien, fíjense ustedes que Platón distingue entre, digamos, dentro de la filosofía, ¿no? Digamos, para darle estatus a la filosofía, él dice, bueno, ¿qué hace a la filosofía? A la filosofía hace la razón, la epísteme, que nosotros traducimos por ciencia. ¿Y a qué se opone? Se opone, entre otras cosas y principalmente, a la mera opinión. A la mera opinión. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el conocimiento que produce la epísteme y aquello que dice la opinión? Lo que dice la opinión es pseudo conocimiento, no es verdaderamente conocimiento, porque no está fundado, porque responde a un parecer, porque no hay modo de establecer que sea correcto. En cambio, la epísteme, la ciencia, ya en aquel primer momento griego, va a ser un modo de entender la realidad a partir de la razón y de un modo fundado. Entonces, para la filosofía y para la epísteme, que le es constitutiva, esa razón lo que va a dar son fundamentos acerca de lo que se supone que conocemos. Sería muy largo aquí, no me voy a explayar en las características que le da Platón a la epísteme y entre ellas particularmente a la matemática. Bien, a la matemática. Él piensa en el conocimiento como un conocimiento exclusivamente racional. Cuando Platón habla de conocimiento, no solamente descarta, rechaza, considera que es mentira, que es una falsedad, aquello que se pueda llamar conocimiento y que provenga de los sentidos. Por eso la ciencia que en más alta estima tiene es justamente a la matemática. Bien, a la matemática. Insisto, sería muy largo explicar esto, pero lo que sí quiero es que se vea que de esa concepción platónica, bueno,
por allí ustedes pueden encontrar la alegoría de la caverna, que es una alegoría del auténtico conocimiento y del falso conocimiento. Muy brevemente, se supone que hay unos hombres encadenados con unas anteojeras en el fondo de una caverna. Por detrás de ellos hay un tabique y detrás del tabique pasan cosas, objetos, animales, etc. Y detrás hay un fuego. El fuego proyecta la sombra de esas entidades que pasan detrás de ese tabique sobre el fondo de la caverna. Entonces, aquellos hombres, lo único que han visto, lo único que para ellos es la realidad, son esas sombras. Y creen que las sombras son la realidad y que las sombras son la verdad. Entonces, hay uno que logra desatarse, quitarse las anteojeras, y cuando ve hacia arriba, ve que está el fuego, ve que hay cosas que pasan y que en realidad lo que él había visto era la sombra de esas cosas. Que las sombras no tenían entidad por sí mismas, sino que eran un reflejo, un efecto de aquellas entidades que supuestamente en primer momento concibe como ahora sí, esta es la realidad, esta es la verdad y aquello lo falso. Ahora, recordemos que está en el fondo de una caverna y esa caverna es profunda y empinada, y logra ver hacia arriba un resplandor. Entonces trata de ascender por esa cuesta empinada, dificultosa, trabajosa, que de algún modo simboliza el esfuerzo y el trabajo que implica el conocimiento. Y se va aproximando a la entrada de la caverna y logra salir de la caverna. Entonces, al salir de la caverna, queda cegado, porque hay mucha luz y él estaba acostumbrado a las sombras, a las tinieblas. Y entonces, de a poco empieza a adaptarse y empieza a empezar a reconocer. Entonces él se da cuenta que hay otro mundo que está más allá de las sombras, pero que también está más allá del fuego de la caverna y de los objetos que pasan detrás del biombo. Y así logra ir identificando. Pero la pregunta que se hace es, ¿por qué puedo conocer esto? Bueno, esto puede ser conocido porque hay algo que me saca de la oscuridad de la ignorancia, y es la luz. ¿Y de dónde proviene esa luz? Bueno, en esta metáfora, en esta alegoría, la luz proviene del sol. Ahora, el sol no puede ser mirado directamente. ¿Por qué no podemos mirar el sol? Porque nos quedamos ciegos, porque no estamos preparados. Esto también quiere dar cuenta de que nuestra naturaleza humana, que para Platón es una naturaleza dual, alma y cuerpo. Y el cuerpo responde a la sensibilidad, el cuerpo responde a los sentidos. Por lo tanto, todo lo que proviene del cuerpo es engañoso. No debemos dar crédito a todo, desde muchos aspectos. Para Platón no hay que dar crédito a lo que proviene del cuerpo. En muchas dimensiones no hay que dar crédito. Pero entonces, ¿a qué hay que dar crédito? Bueno, a lo que proviene del alma, porque el alma platónica es un alma racional. No debemos pensarla tampoco como el alma cristiana, como el concepto cristiano de alma. Para Platón, el alma es esa entidad que no es corruptible como el cuerpo, que es eterna, pero que esencialmente es intelecto, es razón. Y por lo tanto pertenece a esa dimensión. No me gusta hablar del mundo porque tiende a confundir la idea de Platón. Para Platón no hay dos mundos que se oponen.
En realidad, en sentido estricto no hay un dualismo como dos mundos, como dos cosas separadas, sino que hay como dos dimensiones. La dimensión de lo racional, de lo intelectivo, y la dimensión de lo sensitivo. Y la dimensión de lo sensitivo. Lo sensitivo que digamos, siempre es engañoso y de lo que hay que desconfiar. Pero esta idea de la luz del sol sigue siendo una metáfora. La razón, entonces, está emparentado con lo luminoso, mientras que la ignorancia está emparentada con la oscuridad. Pero nosotros tenemos la doble naturaleza cuerpo-alma. Y precisamente porque tenemos cuerpo, no puede revelarse plenamente a nosotros esa instancia superior que para Platón es un principio de varias dimensiones, porque es el principio de justicia, porque es el principio de belleza, porque es el principio de razón, es el principio de todo conocimiento, es el principio de sabiduría. Sabio, bello y justo va en un solo paquete para Platón. Ahora, esto estaría en el alma, pero no en el cuerpo. Bueno, habría que agregar otras cosas para que se entienda por qué si tenemos un alma racional eterna que puede conocerlo todo, ¿por qué motivo estamos tan confundidos? Bueno, porque ese alma está metida, está encadenada a un cuerpo que no lo permite. Y él usa otra metáfora también para dar cuenta de esto, y es que dice que porque él piensa en un alma inmortal, pero los hombres morimos. Entonces, ¿qué pasa con ese alma? Bueno, ese alma va atravesando, pregúntele a Claudio María Domínguez, ese alma va atravesando un ciclo de reencarnaciones, y cada vez que se reencarna olvida ese conocimiento que poseía y que ahora no tiene, y por eso se confunde. Para Platón, lo mejor entonces es olvidar todo lo que el cuerpo reclama y prestar atención a todo lo que proviene de la razón, de la reflexión, del pensamiento, de la idea. Por eso se dice, porque esa es esa esencia que es la idea. Yo necesitaría dar una clase completa de Platón, pero no es el caso. Esa luminosidad, esa razón, ese conocimiento, es el verdadero ser. Lo demás es pura apariencia. Pero, ¿por qué hago este relato? Porque a partir de este momento, fíjense que la astronomía es una disciplina, que básicamente se basa en la observación, y para Platón todo lo que proviene de los sentidos es engañoso. Entonces, no hay que pensar en la concepción platónica como una concepción astronómica que pone al Sol en el centro del universo. No, se trata de una metáfora. ¿Bien? Pero queda instalado esta idea de que lo luminoso, de lo que ilumina, es lo que da conocimiento, es lo que da sabiduría. Entonces, hay una especie de heliocentrismo intelectual. ¿Bien? Luego, su discípulo Aristóteles desconfía de mucho de los principios de Platón, porque para Platón, todas las cosas que existen porque son una especie de copia, una especie de símil degradado. Cada cosa que vemos en el mundo, que es de naturaleza material, tiene su ser no por sí mismo, es lo que es no por sí mismo,
sino porque copia algo que, a diferencia de esto que está en el mundo material, que se corrompe, que se degrada, que se pierde, es eterno e imperecedero. Entonces, ¿qué sería eso eterno e imperecedero? La idea. Entonces, cada cosa tendría su idea. Una rosa no existe, una rosa en un rosal, una rosa como las conocemos, que nace, se pone esplendorosa y luego se marchita y muere, revela un alto grado de imperfección. Para esta gente lo perfecto está vinculado con lo eterno, con lo que no se corrompe. Eso sería lo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que no se corrompe? ¿Qué es lo que perdura siempre del mismo modo? La idea. ¿Bien? Entonces, cada cosa tiene su idea, que copia. Por eso él rechaza a los artistas, porque dice, son unos falsificadores. Es decir, si yo tengo una rosa en un rosal, esa rosa es una copia, ya está degradada de la idea de rosa. Pero si alguien la dibuja o alguien esculpe una rosa, es una copia de una copia, por lo tanto está más degradada. Es como el tema de la fotocopia. Tengo el cuaderno, no, tengo el libro, no, tengo la fotocopia. Bueno, la fotocopia es algo degradado de lo que supuestamente es un original. El original, en este caso, es el que tiene la perfección, y esta es la idea. Ahora, esta idea no satisface a Aristóteles porque dice, bueno, pero entonces yo antes tenía un problema, yo antes tenía que explicar por qué existía esto, por qué existía una vaca, por qué existe un árbol. Y ahora, y Platón me dice, no, el árbol, la vaca son una copia de la idea de vaca, de la idea de árbol. Bueno, ahora tengo que explicar no solamente a la vaca, sino a la idea de vaca. Esto no le va a Aristóteles. Aristóteles dirá, la esencia de la vaca, digamos, Platón hablaba de las ideas como esencias, como formas puras que el mundo material copiaba imperfectamente. Bueno, que las esencias estaban en las cosas mismas, que no estaban fuera de las cosas. Y que sí, efectivamente, las cosas se corrompían y se degradaban, pero que por eso se habla en Aristóteles de que en Aristóteles hay un realismo, un realismo ontológico, es decir, el ser de las cosas está en las cosas, no está fuera de las cosas. Ahora, Aristóteles piensa entonces que hay un principio. Quiero decir, esto en el campo de la filosofía, y es importante para entender lo que sigue. Este principio para Aristóteles porque Aristóteles se pregunta, como todos, ¿de dónde salió todo esto? Entonces, lo que ve es que en lo que existe hay un proceso, que cada cosa que existe es el efecto de una causa que lo ha producido. Este niño está aquí porque es el efecto de sus padres. El niño es el efecto y los padres son la causa. Pero cuando voy a los padres digo, ¿y estos por qué están aquí? Bueno, estos están aquí porque salieron de sus propios padres. Entonces, ellos son el efecto de una causa anterior que son los padres. Y yo, si digo, bueno, y si me voy para atrás, ¿hasta dónde llego en esta cadena de causas? No me puedo remontar infinitamente, ¿se entiende esto? Fíjense el problema que se genera acá. No me puedo remontar infinitamente, porque si yo dijera, bueno, mirá, la cadena causal se remonta hasta el infinito. Entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, miren, yo les voy a dar la nota más adelante en el infinito. Entonces ustedes dicen, usted no nos va a dar nunca la nota, porque la nota está en el infinito. Si la nota está en el infinito hacia adelante, quiere decir que nunca va a llegar. Pero si la nota está en el infinito hacia atrás, quiere decir que en esa cadena causal que sigue y sigue y sigue, entonces este momento difícilmente puede haber llegado.
es inaceptable la idea de una cadena causal infinita. Tiene que haber una causa primera. Entonces él dice que el origen de todas las cosas es una causa primera, es un primer motor que tiene esta capacidad, que mueve, es la causa de todas las cosas que subsiguen y de las causas, pero que al mismo tiempo es una causa incausada, que no ha sido causada por nada, que existe desde siempre, que es eterna, que es inmaterial. ¿Y qué cosa es este primer motor inmóvil? Es pensamiento puro. Entonces, a pesar de ser un realista, Aristóteles también es un idealista como Platón, porque ese motor inmóvil tiene más que ver con una idea que con un principio material. ¿Bien? Ahora, Aristóteles da importancia a los sentidos. Aristóteles da importancia a los sentidos. Esto quiere decir que hay una famosa frase que dice: nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. En última instancia, es el pensamiento racional, es el intelecto. Justamente por eso debemos imitar a lo que otra forma de llamar a ese primer motor inmóvil desde otra dimensión es el nous theos, el Dios pensante. Ese es el principio activo que da origen a todas las cosas. Aristóteles lo encuentra en el pensamiento. Pero digamos, en este aproximarme al mundo, en este conocer el mundo, es fuente de conocimiento tanto mi actividad intelectual, racional, como mis capacidades sensitivas. Bien, ahora, todo lo que proviene, digamos, nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, pero todo lo que pasa por los sentidos está supeditado al intelecto. ¿Está claro? En última instancia, la última palabra la tiene el intelecto. Bien. Entonces, Aristóteles también era un naturalista. Muchas de sus obras tienen que ver justamente con aquello que él observaba en el mundo. Y no le importaba solamente la causa primera, sino que le importaba cómo se producía ese fenómeno, esa cadena causal que iba dando origen a una cosa a la otra. Bien, de esta concepción surge una concepción astronómica, que a diferencia de Platón no es una metáfora. A diferencia de Platón, se trata de un modo de concebir el mundo que nos rodea. Entonces él va a distinguir entre dos niveles, lo que él ya va a llamar el mundo sublunar, en el que vivimos nosotros, el mundo cotidiano, y el mundo supralunar, de la luna para arriba. ¿Qué características va a tener el mundo sublunar, el mundo en el que nosotros vivimos? Bueno, las características que vemos cotidianamente. Hablábamos hace un rato de una flor que surge, que nace como un pimpollo, como un capullito, de un rosal, y va creciendo, se va desarrollando, hasta que alcanza y luego se marchita, y se pudre. Lo mismo pasa con los seres humanos. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos, morimos y nuestros cuerpos se corrompen. Y todo lo que nos rodea está sujeto a esos ciclos. Entonces, este mundo sublunar es denominado por Aristóteles el mundo de la corrupción y la degradación. Bien, sin alusión a ningún gobierno. El mundo de la corrupción y la degradación. Pero en esta práctica de ver el mundo, de pensar y de ver el mundo, hay otras cosas que se ven en el mundo que no sufren la misma suerte. Quiero decir, esta misma luna, este mismo sol, estas mismas estrellas, estos mismos planetas, los han visto
nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y tenemos noticias de esto desde siempre. Bien, entonces, allí surge la idea de que ese mundo supralunar es un mundo de armonía, donde no hay corrupción y degradación, donde obviamente hay movimiento. Hay movimiento. ¿Por qué decimos que hay movimiento? Porque esto es lo que revela la razón y los sentidos. Es decir, hay experiencia de que el sol sale, se eleva hasta el cenit, declina y se oculta. Y esto ocurre todos los días. De que la luna sale y de que en determinados momentos tiene una fase y que luego tiene otra y va del menguante a luna llena. Y esto ocurre permanentemente, siempre del mismo modo, a través de ciclos. Entonces, en ese mundo hay un movimiento, pero sería un movimiento armónico, un movimiento eterno. En el plano astronómico, Aristóteles estaría llamando a esto el mundo de las esferas celestes o de las esferas de cristal. ¿Por qué esferas celestes o esferas de cristal? Bueno, por un lado, porque el tema de la esfera y también del círculo. En la concepción griega, lo circular, lo esférico, es concebido como símbolo de perfección. Yo no sé si es que, justamente porque todo eso que está allí arriba, ya sabemos que no es esférico, que no es una esfera perfecta, pero lo percibimos como si la fuera. Entonces se ha pensado que si es eterno, es esférico, y si es esférico, es eterno. Este mecanismo de observación, ¿qué revela? Revela lo que se ve, lo que se percibe, lo que parece más que evidente. Si no nos enseñaran en la escuela algo completamente distinto que va totalmente en contra de nuestra sensibilidad, es que la Tierra está aquí, quieta, fija, a menos que haya un terremoto, pero la Tierra está aquí todos los días, quieta bajo mis pies, y el Sol, la Luna, los astros, se mueven en el firmamento. Todos los días y siempre del mismo modo y a lo largo de décadas y décadas y décadas. Entonces, eso lo lleva ¿a qué? A una concepción astronómica en la que hablamos de un geocentrismo, es decir, la Tierra está en el centro del universo, del mundo, quieta, inmóvil, y los astros describen órbitas alrededor de la Tierra. Bien, el tema es el siguiente. ¿Por qué la Luna, el Sol, los planetas no se nos caen encima como se cae un objeto que pierde sustentación y cae contra el piso? ¿Por qué no ocurre eso? Bueno, nosotros hoy sabemos por qué no ocurre eso. ¿Desde cuándo lo sabemos? Lo sabemos a partir de Newton y a partir de toda su concepción física sobre las leyes de gravitación universal. Pero en este momento estamos a 2500 años de Newton, o 2000 y pico de años, no, 2000 años más o menos de Newton. Entonces,
estamos a todo ese tiempo de Newton, y esta idea de que algo está allí en el aire porque hay una fuerza, etcétera, era inconcebible. Entonces se pensaba que los astros estaban fijos, sujetos a una esfera de cristal, y que la esfera de cristal giraba en torno a la Tierra, sosteniendo a ese astro e impidiendo que cayera sobre la Tierra. Bien, entonces, como todo este sistema astronómico tenía que coincidir, tenía que cerrar con los supuestos filosóficos que planteaba Aristóteles, su astronomía, podríamos decir que era una astronomía bastante endeble, en el sentido de que sus observaciones estaban supeditados a sus supuestos filosóficos, y no al revés. Entonces, el principio es que la perfección está en la esfera y el movimiento circular, y calculó un movimiento circular alrededor de la Tierra, de los astros. Esto aproximadamente alrededor del siglo III a.C. Ahora bien, esta concepción astronómica se impuso en el mundo antiguo y llegó al siglo I, y en el siglo I un importante astrónomo se ocupó de esta concepción. Ese astrónomo fue Ptolomeo. Ahora, Ptolomeo no era filósofo, Ptolomeo era astrónomo. Y a él le preocupaba más qué es lo que ocurría en el cielo que los supuestos filosóficos que quitaban la tranquilidad de Aristóteles. Y lo que vio es que los astros no se comportaban como Aristóteles había dicho que se tenían que comportar. Porque si yo tengo la Tierra en el centro y el movimiento es circular alrededor de la Tierra, si yo veo, por ejemplo, a Júpiter el lunes en una posición, el martes 30 grados más adelante en el círculo de esa posición, el miércoles tendría que verlo más adelante, algunos grados más adelante, y sin embargo lo veía algunos grados más atrás. Esto es lo que se veía. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué no se veía el firmamento de acuerdo a lo que había establecido Aristóteles? Ptolomeo quiso poner remedio a esto, pero sin renunciar al principio geocéntrico. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue plantear una serie de reformas a la concepción geocéntrica y estableció que los astros se movían en ciclos de lo que él llamaba epiciclos y deferentes, es decir, que giraban alrededor de la Tierra, pero giraban realizando complejos movimientos que tenían que ver con vueltas sobre su propia trayectoria. Bien, esto era un modelo bastante complicado, tanto desde el punto de vista astronómico como desde el punto de vista matemático. Y era un modelo que tenía el problema de que había que estarlo corrigiendo todo el tiempo, porque los astros no llegaban a estar en el lugar que tenían que estar a la hora que tenían que estar. Esto siguió así durante mucho tiempo, digamos, a lo largo de toda la Edad Media, esta concepción siguió siendo aceptada. Y lo que estamos viendo entonces es que en el mundo antiguo, la ciencia que surge en el mundo antiguo ya no es la religión. No está supeditada a la religión ni al pensamiento mágico, mítico y demás.
pero está supeditada a la filosofía y dentro de la filosofía algo que se denomina metafísica. Es decir, las preguntas metafísicas son aquellas preguntas que van más allá del mundo físico y más allá de nuestra posibilidad de establecer algún tipo de conocimiento seguro sobre esas entidades. El alma es un principio metafísico. Bien. Ahora, caído el Imperio Romano y con el ascenso, digamos, del cristianismo, la Iglesia Católica, a ver, atención a esto, estamos hablando de un proceso de 1500 años, no estamos hablando de una pavada. Piensen ustedes que el cristianismo empieza a expandirse por el mundo en el siglo I. Ahora, para el siglo IV, ya tenemos una iglesia consolidada y ya tenemos un pensamiento cristiano de gran magnitud y una filosofía cristiana, principalmente, entre muchos otros, en la figura de San Agustín. Y San Agustín es un platónico. San Agustín es un platónico, y esto no es un dato menor. Pero por supuesto que en el seno de la Iglesia se van a dar también controversias acerca del valor de esta razón filosófica, porque hay un maridaje entre la filosofía y la religión. Y esto da como lugar la filosofía medieval. Y da como lugar también, porque si decíamos que la ciencia en el mundo antiguo había surgido, digamos, de modo imbricado, casi siendo lo mismo que la filosofía, bueno, los desarrollos, no es que se termina con la aparición de la religión todo desarrollo de ciencia, pero esa ciencia queda supeditada a la filosofía medieval, que en este caso es la teología. Bien, es la teología. Fíjense ustedes que es precisamente en el siglo XII, estamos hablando del siglo IV al siglo XII, estamos hablando de 800 años de diferencia, no de 2 días, en que aparece otra gran figura de la filosofía cristiana, que es Santo Tomás de Aquino. Digo porque se habla de Santo Tomás, San Agustín, Santo Tomás, pero Agustín vivió en el 400 y Santo Tomás vivió en el 1200. Ahora, la concepción de Santo Tomás era una concepción aristotélica, no platónica. ¿Bien? Y es cierto, digamos, le daba, cuando uno piensa en la filosofía tomista, no puede despegarla de la aristotélica. Se suele hablar de aristotélico-tomista. ¿Por qué? Porque lo que hace Tomás es cristianizar el pensamiento de Aristóteles. Entonces, cuando Santo Tomás habla de las 5 vías que demuestran la existencia de Dios, eso se emparenta con las causas, con la concepción de causa de la que hablábamos hace un rato, de Aristóteles. Ahora, todavía tenía vigencia, y estamos hablando de que la filosofía cristiana había dominado, durante más de un milenio, había dominado el escenario de la filosofía en el mundo occidental europeo, y durante ese periodo se había perdido, y hay un reingreso, porque hubo otra civilización del otro lado del Mediterráneo, que era la civilización islámica,
que había desarrollado una civilización extraordinaria, maravillosa, mientras los europeos vivían poco menos que en taperas, que en viviendas precarias. El mundo islámico tenía un enorme esplendor, grandes ciudades, grandes conocimientos, desarrollos de la ciencia, del conocimiento, vamos a decir. Y ellos sabían lo que se había perdido en la Europa medieval, del pensamiento griego, ellos lo habían sabido conservar y se había reintroducido en Europa. Y es así que hay una serie de intérpretes de Aristóteles, tanto en el mundo islámico como en el mundo cristiano. Y entonces empieza a haber una polémica entre la razón y la fe. Pero además, llegado este fin de la Edad Media y el surgimiento de nuevas clases sociales, de nuevas formas de producción, aparece una nueva forma de ir entendiendo el conocimiento. Y es que allí, tímidamente primero y luego ya con mucho más ímpetu, va a aparecer lo que denominamos la ciencia moderna. Y esta ciencia moderna viene de la mano de la revolución copérnico-galileana. En lo que sigue, yo les voy a hablar de la revolución copérnico-galileana, pero no podía hablar de la revolución copérnico-galileana y de las concepciones que van a transformar no solamente a la astronomía, sino principalmente a la forma de producción de conocimiento, y va a dar origen a la ciencia moderna, que es un modo diferente de entender el conocimiento científico, al antiguo, a la ciencia antigua, que estaba emparentada con la metafísica, a la medieval, que estaba emparentada con la teología. Hay una ruptura con esto y emerge la ciencia moderna de la mano de la revolución copérnico-galileana. Pero para poder hablar de la revolución copérnico-galileana, yo necesitaba que se comprendiera este proceso. ¿Por qué? Porque la emergencia de la ciencia experimental moderna se da en una lucha, en una polémica, en una controversia con las viejas ideas que todavía estaban muy fuertemente arraigadas y que formaban parte del poderío no solamente conceptual, sino político, de la fuerte influencia que tenía la Iglesia en la Edad Media. De eso vamos a seguir hablando.